Con el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, vía Zoom, para poder conversar respecto a algunos puntos y detalles con relación a el informe del GIEI que se ha hecho público la jornada de este día martes, un informe que ha sido ya entregado públicamente al primer mandatario de la Nación. Ministro, buenas noches. ¿Cuál es el análisis que hace usted después de haberse conocido este informe que establece una serie de puntualizaciones y hechos al margen de la ley que se cometieron durante el gobierno de Yanine Áñez? Buenas noches, Junior, y a través tuyo saludar a toda la población que sigue este prestigioso canal. El día de hoy hemos recibido un informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes que marca un antes y después de la política boliviana, que marca un antes y un después de los conflictos que se generaron el 2019 en nuestro país. Y atención a que este informe se convierte en un informe que traduce y recopila todo lo acontecido en la gestión 2019 del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2019. Este documento lo único que se convierte es en la verdad. Y esta verdad ahora hay que traducirla en justicia para todas aquellas víctimas de Sencata, Sacaba, Guayani, El Pedregal, Potosí, Tarija, Montero, etcétera, etcétera. Y también nos va a servir para generar una reparación integral a las víctimas. También hemos podido evidenciar de la lectura minuciosa de este informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes que habla de cómo Yanine Áñez asumió el poder y manifiesta que Yanine Áñez se proclamó presidenta de la Cámara de Senadores sin el quórum correspondiente reglamentario. Luego baja a la Asamblea Legislativa Plurinacional y se declara presidenta interina de Bolivia, sin el quórum reglamentario correspondiente. Y esto básicamente se traduce en el que el país vivió un golpe de Estado en la gestión 2019, que posteriormente esta señora, junto a todo su gabinete de la muerte, aprueban el decreto supremo 4078 que daba una licencia para matar a todo el pueblo boliviano. Y es por eso que el Grupo Internacional de Expertos Independientes cataloga todo lo que ha acontecido en Bolivia como masacres sangrientas y también como ejecuciones sumarias. El día de hoy, como gobierno nacional, vamos a pedir a la justicia boliviana que utilice esta herramienta de trabajo para poder buscar a los responsables y así poder otorgarles de alguna manera justicia a todas las víctimas de los hechos trágicos y luctuosos que hemos tenido que vivir las y los bolivianos. Ministro, el informe establece, ministro, que existieron grupos paraestatales, grupos que se arrogaron casi que la tarea, la tuición y el mandato que establece la Constitución Política del Estado a las Fuerzas Armadas, a la Policía Boliviana, y se identifica incluso a la Unión Juvenil Cruceñista, se identifica a la Resistencia Juvenil Cochala. ¿Cuál es el trabajo, cuál es la posición, cuál es su análisis que hace usted respecto a esto que se ha hecho conocer la jornada de este día martes en este informe? Es lamentable cuando empezamos a leer de manera minuciosa todos y cada uno de los relatos de las víctimas, de los testigos, de todo lo que ha ocurrido. Y en uno de los párrafos de este informe manifiesta que grupos de choque, y entre paréntesis manifiesta Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista, protagonizaron actos de violencia y ataques a personas y a bienes públicos y privados ante la pasividad deliberada de la policía. Asumieron tareas parapoliciales durante el motín policial. Así también empieza a narrar que integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala golpearon a 2 mujeres de polleras y que el evento habría sido grabado y que el grupo GIEI tiene las imágenes correspondientes. Determinan también que hubo un uso sistemático de la violencia de estos grupos parapoliciales. Incluso empiezan a narrar en uno de los eventos acontecidos en el departamento de Cochabamba cómo un ciudadano que estaba con un megáfono protestando lo interceptan, lo empiezan a golpear con palos, toletes, le pasan la motocicleta en varias oportunidades encima y luego se acerca uno de los miembros de estos sujetos y se presenta como Yacir
Molina. Está totalmente registrado por el Grupo Internacional de Expertos Independientes lo que ha sucedido en estas trágicas noches, en estos trágicos días en Bolivia. Como gobierno nacional, lo que nos toca hacer es pedir a la justicia boliviana que se desestructuren estos grupos parapoliciales al interior del país. Necesitamos responsabilizar a aquellas personas que han sembrado terror, han sembrado miedo, que han lacerado las vidas de bolivianos y bolivianas y que en algunos casos han coadyuvado a que muchas vidas se pierdan dentro del territorio nacional. Por tanto, estos elementos que podemos citar, que podemos vislumbrar dentro de este informe, van a servir como indicio suficiente que posteriormente, conforme al derecho, se transformen en pruebas para sancionar a aquellas personas que cometieron ilícitos dentro del territorio nacional. La Constitución Política del Estado ni ninguna norma vigente permiten que existan grupos armados como lo que existieron en la gestión 2019 en el oriente boliviano o en el corazón de Bolivia. Ministro, el propio informe identifica grupos parapoliciales, identifica también el motín policial. Han pasado ya varios meses, años desde el motín policial y solo hay una persona, un efectivo de la policía boliviana que está siendo procesado dentro de este caso. ¿Hay lentitud, usted considera, en la justicia policial respecto a las investigaciones que se está llevando adelante con relación a lo que sucedió el año 2019 que provocó la renuncia de Evo Morales? Se están generando las investigaciones correspondientes. El viceministro Pelagio, el viceministro de Descolonización, ha iniciado más de 27 denuncias en contra de efectivos policiales que destruyeron los símbolos patrios, que organizaron el motín policial, que desacataron a las autoridades correspondientes de turno, y ya muchos de ellos, de esos procesos, ya están en fase de juicio oral. Ya hemos visto que muchos están avanzando conforme lo manda el cuerpo jurídico vigente y hay otros que están estancados. Sin embargo, hemos podido colectar muchos insumos, muchos elementos de acciones o omisiones de la policía boliviana en los hechos en la gestión 2019. Tal vez algunas de las muertes se pudieron haber evitado si la policía hubiera actuado oportunamente. Estamos hablando solamente de algunos efectivos policiales que no hicieron lo que el deber los llama. Y es por eso que se van a abrir las investigaciones correspondientes, se van a citar a declarar a las personas que están plenamente identificadas por el Grupo Internacional de Expertos Independientes. Tenemos muchas tareas como gobierno nacional, como las distintas autoridades del nivel central del Estado, de las distintas autoridades del órgano legislativo, del órgano judicial, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que tenemos que hacer para darle justicia a aquellas personas que sufrieron las muertes, que sufrieron el luto, que fueron masacradas durante el gobierno de Yanine Áñez o que fueron ejecutadas sumariamente. Utilizaron tácticas de guerra para matar al pueblo boliviano. Hemos leído que en algunas ocasiones habían efectivos policiales que lanzaban gases lacrimógenos al pueblo boliviano para que empiecen a dispersarse. Una vez estaban escapando de los gases lacrimógenos, empezaron a dispararles sin ningún tipo de conciencia, sin ningún tipo de justificación alguna. Incluso el Grupo Internacional de Expertos Independientes manifiesta que el uso de gases lacrimógenos ya era desmedido, ya era inusual a la situación que se estaba viviendo en el departamento de Cochabamba. Necesitamos realizar una lectura pormenorizada, necesitamos que el Ministerio Público, a través del fiscal general, empiece a realizar el trabajo que no se ha realizado hasta el momento. Necesitamos que se conforme una comisión de fiscales, no de 2, 3, 4 fiscales como se lo ha hecho hasta ahora. Necesitamos un cuerpo robusto del Ministerio Público que investigue y que dirija esta investigación de manera funcional, de manera transparente, siguiendo de alguna manera el lineamiento que ha dado este informe. Ministro, ¿usted considera, coincide con el informe del GIEI de que ha habido cierta lentitud, de que no se ha avanzado, de que no se ha dado respuesta a las víctimas
de Sencata, de Sacaba, desde el Ministerio Público para poder llevar adelante una investigación que vaya a establecer, identificar y sancionar a los responsables de lo que el mismo informe califica como masacres que ha terminado con la vida de personas en estas dos localidades del país durante el gobierno de Áñez? El informe es irrefutable porque ha sido redactado de manera prolija. Hemos visto que muchos casos se han cerrado, que no se han investigado. El mismo informe manifiesta de que pese a haber existido heridos, que pese a haber existido víctimas, nunca se citó a declarar a los familiares, nunca se citó a declarar a aquellas víctimas. Hemos visto que una persona que ha sido brutalmente golpeada, que incluso quisieron arrebatarle la vida por miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, no se abrió ninguna investigación en contra de las personas que atentaron contra la vida de este señor cochabambino. Empieza también a realizar una serie de observaciones el GIEI a la calidad de autopsias que se realizaron, a los elementos que se incursionaron en los certificados médicos correspondientes, al no accionar debidamente del Ministerio Público y evidentemente de otras instituciones del Estado. Pero creo que el principal llamado es también al Ministerio Público para que realice un trabajo real y que realmente sobre ellos cae la verdadera investigación que queda hacia adelante. Evidentemente hay otros llamados por ley, y lo hago yo como Eduardo del Castillo, no como ministro de Gobierno, de que todas y cada una de las fuerzas políticas del país, ya sea Comunidad Ciudadana, Creemos y el movimiento del socialismo, tienen que dar el paso a ese trámite de la autorización congresal o la autorización legislativa para el juicio de responsabilidades. Eso va a permitir a las instancias correspondientes de que se agilice la investigación y que aquellas personas responsables de los hechos fatídicos o aquellas personas responsables de esas ejecuciones sumarias, tal cual como lo denomina el GIEI, sean sancionadas conforme manda el ordenamiento jurídico legal vigente de nuestro país. Evidentemente, el Ministerio de Gobierno con el Ministerio de Defensa deben plantearse una revisión a la normativa legal vigente que rige a ambas fuerzas para que nunca más en el futuro ambas fuerzas deliberen políticamente, sugieran renuncias de un gobierno legalmente constituido y mucho menos se atrevan a reprimir al pueblo boliviano. Le voy a mostrar un Twitter en estos minutos y usted me va a decir qué piensa, porque don Luis Almagro parece ya tratar de desligarse, tratar de desvincularse de todo aquello que dijo el 2019. Vamos a mostrarles un Twitter del señor Luis Almagro que acaba de publicar. Dice: hemos tomado nota de la publicación del informe del GIEI Bolivia. Sin perjuicio de un análisis del mismo en los próximos días, consideramos, dice don Luis Almagro, que contiene importantes elementos a ser presentados ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo ve, ministro, usted la posición de don Luis Almagro, que ahora habla ya de presentar este informe de la GIEI ante la Corte Penal Internacional de Justicia, teniendo en cuenta que se habla de ejecuciones extrajudiciales, violación a los derechos humanos? Además, califica como masacres lo sucedido en Sencata y Sacaba. Lamentable el actuar de este señor desde las esferas de las redes sociales. Hemos visto cómo la historia, la verdad, lo ha arrinconado a manifestarse en favor de las víctimas de nuestro país. Hace un par de semanas veíamos cómo este sujeto, que ha generado una crisis política, una crisis social que ha derivado en muertes, en masacres dentro del territorio nacional, ha pedido un minuto de silencio de manera descarada por las víctimas de las masacres en Sencata, Guayani y en otras partes del territorio nacional. Es lamentable que este sujeto ahora pretenda lavarse las manos cuando en horas de la madrugada lanza un informe preliminar faltando totalmente a la verdad. Y la historia nos ha demostrado de que este señor ha faltado a la verdad siendo parte de un plan preestablecido para generar una ruptura democrática en el país. Ya habíamos visto en el pasado cómo un funcionario de la administración de Donald Trump en julio hablaba de un supuesto fraude electoral en Bolivia. Habíamos visto cómo Luis Fernando Camacho, y citado también este evento por el GIEI en su informe,
que el 4 de octubre ya hablaba ante un supuesto fraude electoral, él ya iba a llamar a una desobediencia civil. Y posteriormente vemos un panfleto emitido por este señor Luis Almagro que hablaba de un supuesto fraude electoral cuando ya más de 7 estudios a nivel internacional han demostrado que no ha existido manipulación alguna. Y en aquellos lugares donde se observaron algunas supuestas irregularidades, que habíamos ganado con más del 94% en las elecciones que llevó a Luis Arce Catacora ser presidente de todos los bolivianos. En esas mesas hemos pasado del 94% al 100%, hemos pasado del 96% al 98%. Todas aquellas mesas que habían sido objeto de algunas observaciones de la OEA, el pueblo boliviano ha demostrado de que tiene plena conciencia de apostar por un proyecto político sólido. Ahora bien, el señor Almagro también tiene que ser investigado por estas ejecuciones sumarias que se han realizado en territorio nacional. También tiene que ser investigado por los hechos de violencia que se originaron gracias a la irresponsabilidad que tuvo este sujeto faltando a la verdad. Así como él, habrán muchas personas que tendrán que ser investigadas, judicializadas, y la justicia boliviana o la Corte Penal Internacional determinarán cuál es la real responsabilidad de estos sujetos en la historia de Bolivia. Teniendo en cuenta que era don Luis Almagro uno de los que sustentaba la posición de los opositores en el país, y ahora sucede que don Luis Almagro dice que ese informe de la JEI hay que presentarlo ante la Corte Penal Internacional porque él considera que hay elementos que deben ser analizados, es decir, él considera que hay delitos de lesa humanidad, violación a los derechos humanos y otros que deben ser considerados por la Corte Penal Internacional de Justicia. Y sucede que en las últimas horas Comunidad Ciudadana y Creemos han dicho que ellos no van a apoyar un juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez, y sale en escena hace algunos minutos Luis Almagro sugiriendo que el informe como tal sea remitido a la Corte Penal Internacional, donde la expresidenta podría ser procesada por delitos de lesa humanidad. Es lamentable el actuar de este señor que va de una línea, va a la otra, nunca de manera imparcial, sino todo lo contrario, siempre detonando una actitud parcializada a cierto momento de la historia. En una oportunidad habíamos escuchado a Luis Almagro diciendo que no permitir la repostulación de Evo Morales era un acto discriminatorio en contra de Evo Morales en ese momento. Luego vemos que algo pasó con Luis Almagro que cambia radicalmente de discurso. Es lamentable cómo actores internos y externos generaron una desestabilización tan grande en Bolivia que irrumpió un gobierno democráticamente electo, que eso necesariamente se traduce como un golpe de Estado. Ahí vemos en imágenes una de las artífices y detrás de ella a los cómplices y coautores de las masacres de Sencata, Sacaba y de grandes territorios de nuestra hermosa patria. Estas personas tienen que ser llevadas a la justicia boliviana. Caso contrario, cualquier persona que no apruebe el trámite procesal congresal se va a convertir en cómplices de todos los asesinatos, de todas aquellas ejecuciones sumarias que sucedieron en nuestro país. Gracias, ministro, por estos minutos, por este diálogo respecto al informe que ha sido presentado formal y oficialmente la jornada de este martes y entregado al primer mandatario de la Nación por parte del grupo de expertos internacionales que ha elaborado el informe con casi 800 páginas que establecen una serie de puntualizaciones respecto a lo sucedido en nuestro país desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre del año 2019. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de poder manifestar algunos textos literales de este informe y poder transmitir al pueblo boliviano lo que realmente sucedió. De manera personal le pido que si puede difundir masivamente este informe para que todas y cada uno de los bolivianos podamos leer este informe y no olvidar lo que realmente sucedió en Bolivia. Con el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. El jefe de bancada de Creemos en la Cámara de Diputados, Ervin Bazán, lamenta que el presidente Luis Arce haya politizado el informe del JEI la jornada de este día martes
Bazán ha pedido acabar con la confrontación, por ello proponen la conformación de una comisión de la verdad.